Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre las tetraciclinas y gliciclinas. Soy Nicole Valeria González Caicedo y les voy a hablar sobre las tetraciclinas. Lo primero que vamos a decir sobre estas pues va a ser sobre su estructura. Entonces tenemos que todas las tetraciclinas comparten un anillo de 4 bencenos como estructura central, con un núcleo hidronaftexeno. Es posible conseguir cambios en la absorción digestiva, la afinidad por cationes multivalentes, la unión a proteínas y la actividad antimicrobiana mediante sustituciones en los carbonos 5, 6 y 7 de la estructura de 4 anillos cíclicos con 6 átomos, lo que explica cambios en sus propiedades farmacocinéticas. Bueno, ahora hablando respecto a su mecanismo de acción, entonces tenemos que las tetraciclinas actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas. Esto lo consiguen mediante la unión reversible a la subunidad 30S del ribosoma de las bacterias, lo que inhibe la unión enzimática del aminosil ARNT al sitio aceptor del ribosoma adyacente, lo que a su vez impide la elongación de la cadena de péptidos e inhibe la síntesis de proteínas. Dado que la unión es reversible, esto explica sus propiedades bacteriostáticas, ya que estas no matan a la bacteria. Para que las tetraciclinas consigan acceder a la subunidad 30S del ribosoma, tienen que adquirir la capacidad de atravesar las paredes celulares, algo que se consigue mediante la difusión pasiva. Respecto a los gram negativos, entonces tenemos que las tetraciclinas se convierten en complejos catiónicos de carga positiva, posiblemente con magnesio. Luego emplean los canales de porinas OMPF y OMPC para atravesar la membrana externa y después entrar al espacio periplasmático. La tetraciclina se disocia y esto permite que se acumule tetraciclina no cargada. Respecto a los gram positivos, las tetraciclinas atraviesan la membrana citoplasmática interna a través de un sistema de transporte activo dependiente de delta PH38. Posiblemente esto lo consigue gracias a la inhibición de la síntesis de una proteína específica en la superficie de la célula bacteriana. La doxiciclina, aparte de inhibir lo que les mencioné anteriormente, inhibe de forma adicional la síntesis de proteínas en las mitocondrias mediante la unión a los ribosomas 70S. Esto permite que muestre actividad en diversos protozoos que contienen mitocondrias. La doxiciclina también actúa sobre parásitos a través de las unidades ribosómicas del apicoplasto en Plasmodium falciparum. Esto ocurre al final del ciclo del paludismo, lo que explica el efecto lento antipalúdico de la doxiciclina. Hola, yo soy Laura Isabela Guerrero y yo les voy a hablar sobre la administración, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de las tetraglicinas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la administración. En cuanto a la administración, las tetraciclinas se dan principalmente por vía oral, aunque algunas presentaciones como la doxiciclina y la monociclina también vienen en presentación intravenosa para infecciones graves. La tetraciclina se administra cada 6 horas, mientras que la doxiciclina y la minociclina se dan cada 12 horas, lo que mejora la adherencia del paciente. Están contraindicadas en el embarazo y en niños menores de 8 años, por el riesgo de tinción dental y alteración del crecimiento óseo. En insuficiencia renal, la tetraciclina debe evitarse porque se acumula, mientras que la doxiciclina y la minociclina pueden usarse sin ajustes de dosis. Bueno, ahorita voy a hablar sobre la absorción de las tetraciclinas. Esta ocurre en el estómago y en el intestino delgado. Las tetraciclinas tienen una biodisponibilidad entre el 77 y 88%, mientras que la doxiciclina y la minociclina se absorben casi completamente. La tetraciclina es la más afectada por los alimentos, reduciendo su absorción a la mitad, mientras que la doxiciclina y la minociclina solo se disminuye alrededor del 20%. Además, los cationes como el calcio, magnesio, hierro, aluminio forman quelatos con estas drogas, disminuyendo drásticamente su absorción, por lo que deben tomarse separadas mínimo 3 horas. Tanto la distribución de las tetraciclinas, tenemos que estas se van a distribuir muy bien en múltiples tejidos del organismo. La doxiciclina es la que tiene más unión a proteínas, mientras la minociclina es la más lipofílica, lo que le va a permitir penetrar mejor tejidos profundos como lo son el pulmón, la tiroides, el aparato reproductor, la piel. Todos alcanzan líquidos como el líquido pleural, ascítico, sinovial, aunque su penetración en el líquido cefalorraquídeo es muy baja, excepto la minociclina, que logra niveles ligeramente superiores. También todas van a atravesar la leche materna. El metabolismo depende de cada tetraciclina. La minociclina es la que se va a metabolizar más en el hígado y va a producir metabolitos inactivos, mientras la doxiciclina casi no se metaboliza, lo que la hace más predecible y segura. Por su parte, la tetraciclina tiene un metabolismo inactivo, lo cual puede producir hepatotoxicidad, sobre todo cuando es administrada por vía intravenosa. Por lo tanto, esta vía ya no se usa.
Bueno, por último les voy a hablar sobre la eliminación. Esta también va a variar entre los fármacos. La tetraciclina se elimina entre un 30 y un 60% por vía renal, por lo que se acumula más en los pacientes con insuficiencia renal. Mientras la doxiciclina se elimina menos del 30% por orina y cuando existe insuficiencia renal aumenta su eliminación fecal hasta un 90%, evitando la acumulación del fármaco. Mientras la minociclina se elimina principalmente por metabolismo hepático y solo una pequeña fracción sale por la orina. Por eso, en pacientes renales lo más seguro es usar la doxiciclina y la minociclina. Su efecto antimicrobiano, tenemos que las tetraciclinas como clase tienen un espectro de acción antimicrobiano amplio. Son activos frente a muchas bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias, además de microorganismos intracelulares y protozoos parasitarios. Dado que son bacteriostáticos y muchos organismos han desarrollado resistencia a lo largo de los años, han sido sustituidos por otros antibióticos como tratamiento de primera línea en la mayor parte de los casos. Sus principales usos clínicos entonces van a ser respiratorios como por neumonías por micoplasma, clamidia o legionela, en digestivos por cólera, helicobacter pylori o diarrea del viajero, en geniturinarios por uretritis y cervicitis por clamidia trachomatis o por enfermedad pélvico inflamatoria, en zoonosis y fiebre por garrapatas como blucerosis, tularemia o enfermedad de Lyme, en parasitarias como tratamiento y profilaxis del paludismo, como les mencioné anteriormente, en dermatológicas está como el acné vulgar y profilaxis de bioterrorismo, como por exposición a Bacillus anthracis. Mi nombre es Laura Sofía Escobar y hablaré sobre los efectos adversos de las tetraciclinas. Por lo general, las tetraciclinas pueden tolerarse bien. La doxiciclina puede generar efectos tipo digestivos como úlceras esofágicas, mientras que la minociclina puede generar efectos más frecuentes y graves, también tipo digestivo o del sistema nervioso central. La oxiciclina puede generar esofagitis por comprimidos debido a una retención prolongada de la cápsula dentro del esófago junto a una elevada acidez de la oxiciclina en solución, mientras que la minociclina puede generar náuseas, vómitos, diarrea y úlceras esofágicas, que esto es muy poco frecuente. Los pacientes que usan tetraciclinas pueden presentar un exantema fotosensible debido a que se acumula en la piel y es fototóxico y puede aparecer después de suspender el medicamento. En casos graves se puede presentar con edema, pápulas, vesículas y onicosis, y la minociclina puede generar hiperpigmentación de tipo negro azulada o grisácea o pardo terrosa, pero si se usa prolongadamente puede generar una tinción permanente de las raíces de los dientes, encías y tiroides. Las tetraciclinas pues tienen una gran unión al calcio, pueden acumularse en dientes y huesos y pueden inhibir el crecimiento de los lactantes, también pueden generar desmineralización, hipoplasia del esmalte y aumentar el riesgo de caries, más que nada en lactantes prematuros por la pigmentación. También pueden afectar dientes de leche y fetos expuestos después de la semana 25, pero pues esto puede ser reversible si se suspende el medicamento. Esto es raro, pero puede ser mortal si se administra una dosis alta intravenosa. También puede presentarse hepatitis aguda sintomática si se usa prolongadamente una tetraciclina oral, pero la doxiciclina no se ha visto tan relacionada con la hepatotoxicidad. Las tetraciclinas pueden agravar la insuficiencia renal ya que inhiben la síntesis proteica, pueden generar un efecto catabólico con uremia, hiperfosfatemia y acidosis. También pueden generar un síndrome de Fanconi, pero pues las formulaciones actuales evitan esto ya que no contienen ácido cítrico. La oxiciclina ahora se considera segura para la insuficiencia renal, ya que se elimina más que nada por vía digestiva. Y tenemos la demeclociclina, que se usa para tratar el síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, aunque puede causar diabetes insípida nefrótica. Esto se ve más relacionado a la minociclina, ya que genera vértigos, acúfenos e incluso efectos adversos vestibulares, más que nada en mujeres después de 3 días. También podemos decir que la minociclina, tetraciclina y doxiciclina se puede ver relacionadas a pseudotumores cerebrales o hipertensión intracranial idiopática. Los síntomas neurotóxicos pueden aparecer después de 2 semanas, incluso 6 meses después de este tratamiento. Esto es infrecuente, pero se relaciona más a la minociclina, puede generar urticaria, edema facial o incluso enfermedad autoinmunitaria inducida por fármacos o incluso anafilaxia. Digamos que puede generar un lupus inducido por fármacos, y si hay una reacción de hipersensibilidad a una tetraciclina, se suspende cualquier otra tetraciclina. Pueden atravesar la placenta y llegar al feto. La oxiciclina pues no tiene riesgos muy grandes, pero sí hay un riesgo de tinción de los dientes y de hipoplasia del esmalte. Respecto a sus interacciones, pues con los alimentos disminuye su absorción hasta un 50% de las tetraciclinas, mientras que doxiciclina y minociclina disminuye hasta un 20%. Con los carbamazepina, barbitúricos o etanol crónico, disminuye la semivida de la doxiciclina debido a un aumento del metabolismo hepático. Con los anticoagulantes hay un mayor riesgo de hemorragias, y con los anticonceptivos, pues estos disminuyen su eficacia, por lo tanto es necesario tener un método adicional. Con los diuréticos aumenta pues el nitrógeno ureico y existe un mayor riesgo de toxicidad renal. Soy Juan David García Rodríguez y voy a hablar sobre lisicilinas y tetraciclina.
que son la glicilcilina, son una nueva clase de antibacterianos que se desarrolló para combatir la resistencia bacteriana que crece cada vez más. El primer miembro de esta clase que se aprobó por la FDA fue la tigecyclina en junio de 2005. Inicialmente esta se aprueba para infecciones complicadas de piel y estructuras cutáneas e infecciones intraabdominales complicadas. Más tarde se va a aprobar para neumonía adquirida en la comunidad bacteriana. Esta se va a considerar bacteriostática y muestra una amplia actividad in vitro frente a bacterias aerobias y anaerobias resistentes. Esta es una derivada semisintéticamente de la minociclina que contiene una molécula N-acrilglicilamida en la posición 9, lo que significa que esa modificación, que es conocida como cambio 9-glicil, fue diseñada para mejorar las propiedades farmacológicas del fármaco, como aumentar la penetración de las moléculas y los ribosomas bacterianos y reforzar la unión al sitio activo del ribosoma para mayor afinidad. Y lo más importante es que le permite superar dos tipos principales de resistencia bacteriana a las tetraciclinas: las bombas de expulsión específicas para las tetraciclinas, que sacan el antibiótico de la célula, y la protección ribosómica, que impide que el antibiótico se una al ribosoma. Tenemos ahora un mecanismo de acción que es similar al de las tetraciclinas clásicas. Este se va a unir a la subunidad ribosómica 30S, bloqueando la entrada del aminoácido ARNT en el sitio A. Impide la incorporación de aminoácidos a la cadena peptídica. Significa que hace una inhibición de la síntesis proteica bacteriana. La interacción con este ribosoma es reversible, por lo que es bacteriostática, y esta se une con 5 veces más fuerza al ribosoma que las tetraciclinas tradicionales, por lo que supera el mecanismo de acción ribosómica del resistoma de la tetraciclina, permitiendo conservar actividad frente a bacterias multiresistentes. Sobre administración y dosis, esta se administra solo vía intravenosa, ya que se absorbe mal por vía oral. Tiene un régimen estándar que empieza con una dosis de carga de 100 miligramos vía intravenosa y un mantenimiento de 50 miligramos cada 12 horas. Se debe hacer una infusión lentamente entre 30 y 60 minutos, y el tratamiento indicado para infecciones complicadas de piel y estructuras cutáneas, tanto como para infecciones intraabdominales complicadas, debe durar de 5 a 14 días, y para neumonía adquirida en la comunidad bacteriana de 7 a 14 días. Hablando sobre ajuste de dosis, en insuficiencia renal no requiere un ajuste. ¿Por qué? Porque la tigecyclina no se elimina significativamente por hemodiálisis. En insuficiencia hepática vamos a ver que en leve o moderada, o sea, Child-Pugh A o B, no precisa ajuste. Y en grave, en Child-Pugh C, tenemos una dosis inicial de 100 miligramos y una dosis de mantenimiento que se va a reducir a 25 miligramos cada 12 horas. En hepatopatía grave, la eliminación sistémica va a disminuir un 55% y la semivida va a aumentar un 43%. No hay diferencias significativas en la farmacocinética ni por sexo, ni por edad o por peso. Por lo tanto, no requiere un ajuste adicional. Por último, en absorción y distribución, tenemos que en su absorción la biodisponibilidad oral es muy baja, motivo por el cual solo existe formulación vía intravenosa. La comida no va a alterar de manera importante su farmacocinética, aunque disminuye náuseas y vómitos. Este tiene una semivida plasmática de entre 30 a 67 horas, lo que indica una eliminación lenta. Y para su distribución tenemos una unión a proteínas plasmáticas que es del 71 al 89%. Un volumen de distribución que es de 7 a 10 litros por kilogramo, que indica una amplia difusión tisular. Ese también tiene una alta penetración tisular con concentraciones particularmente elevadas en bilis, que es 537 veces mayor que en suero, en vesícula biliar 23 veces, en colon 2,6 veces, en pulmón 2 veces, en hueso es 0,41 veces y en líquido sinovial 0,31 veces, para líquido cefalorraquídeo 0,11 veces. También se acumula notablemente en las células alveolares. Y en orina las concentraciones son bajas, por lo que no es útil en infecciones urinarias. Mi nombre es Miguel Ángel García. A continuación voy a hablar de la actividad microbiana, el uso clínico y su mecanismo de resistencia. La tigecyclina es un antibiótico de amplio espectro, activo frente a bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobias y algunas atípicas. Destaca por ser bacteriostático. ¿Qué quiere decir esto? Que impide el crecimiento bacteriano inhibiendo la síntesis de sus proteínas. Aquí podemos ver el ejemplo de una bacteria gram positiva, Staphylococcus aureus. ¿Qué hace la tigecyclina? Se une con alta afinidad al ribosoma 30S del Staphylococcus aureus, y esto lo que hace es impedir la síntesis de las proteínas. Además, no es expulsado por las bombas de resistencia que el SARM usa contra otras tetraciclinas, que es por esto que sigue siendo eficaz. ¿Qué quiere decir SARM? Estas siglas quiere decir Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Con estos dos enterococcus Faecalis y Faecium, que son o muestran resistencia a la vancomicina, la tigecyclina bloquea la producción proteica a nivel ribosomal, actuando por un mecanismo distinto al de la vancomicina. Y esto lo que hace es mantener su efecto incluso cuando la pared bacteriana es resistente a otros fármacos.
Streptococcus pneumoniae. La tigeciclina no actúa sobre la pared celular, como lo hace, por ejemplo, la penicilina, sino que inhibe la síntesis de proteínas como los dos anteriores casos. Y esto hace que evada completamente la resistencia por alteración de las proteínas de unión a la penicilina y logra frenar su crecimiento. Por eso, la tigeciclina es una muy buena opción respecto a Streptococcus pneumoniae que muestran resistencia a la penicilina. Respecto a las bacterias gram negativas, la tigeciclina es activa frente a la mayoría de enterobacterias. Sin embargo, no es eficaz contra Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Morganella y Providencia. Pero ante unas bacterias gram negativas en las cuales sí cumple su función, podríamos presenciarlas justo aquí. Por ejemplo, la Escherichia coli o la E. coli. La tigeciclina repite el mecanismo, se une al ribosoma 30S e impide que la E. coli forme proteínas. Además, resiste a las bombas de expulsión que normalmente eliminan otras tetraciclinas. Las glicilciclinas también cumplen función con bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae, que penetra la célula, bloquea la síntesis proteica ribosomal, siendo eficaz incluso cuando la Klebsiella produce B-lactamasas o carbapenemasas, porque la tigeciclina no depende directamente de la pared bacteriana. Y respecto al Enterobacter, la tigeciclina aquí inhibe la síntesis de proteínas también en su ribosoma 30S y resiste mecanismos de adenosín monofosfato cíclico, que son enzimas que destruyen otros antibióticos, manteniendo así su acción bacteriostática. Con bacterias atípicas y anaerobios, la tigeciclina es activa directamente frente a bacteroides frágiles, Clostridium difficile, clamidia y micoplasia. Bueno, también es activa frente a Listeria monocitógenes y micobacterias de crecimiento rápido como Abscessus o Fortuitum. Esto convierte la tigeciclina en uno de los pocos antibióticos con una acción tan amplia sobre bacterias resistentes, anaerobias y atípicas, inhibiendo la síntesis de sus proteínas esenciales a partir de la unión ribosomal. Respecto a los usos clínicos, los podemos evidenciar en estas tres imágenes. En piel, contenido intraabdominal y pulmones. ¿Por qué? Porque según la FDA, esta tiene unas indicaciones aprobadas. Esto quiere decir que la tigeciclina se puede utilizar sobre infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales complicadas y neumonías adquiridas en comunidad. Aún así, a pesar de todo esto, tiene usos no aprobados que están fuera de la etiqueta de la FDA. Sobre todo, mencionando infecciones graves causadas por bacterias multiresistentes como Acinetobacter baumannii multiresistente, Klebsiella pneumoniae o productora de carbapenemasas, sepsis o infecciones óseas cuando no hay otra alternativa. Cabe aclarar que la FDA ha emitido alertas por un mayor riesgo de mortalidad con la tigeciclina frente a otros antibióticos. También hay que destacar su mecanismo de resistencia. Aunque fue diseñada para superar la resistencia de tetraciclinas, hay algunas bacterias que han desarrollado mecanismos para reducir su efectividad. Mecanismos como bombas de expulsión que las utilizan las morganelas o providencias, resistencia intrínseca que las utilizan las pseudomonas, o el gen MEPA que lo utiliza Staphylococcus aureus, que codifica una bomba mate reduciendo la concentración intracelular de la tigeciclina. La tigeciclina puede provocar principalmente náuseas y vómitos tras 12 días de tratamiento y rara vez anorexia, sequedad de boca, digeusia o diarrea. Esto es más que nada dependiente de la dosis. Hepatotoxicidad y pancreatitis. Estos medicamentos pueden causar aumentos transitorios de las transaminasas y fosfatasa alcalina, pero la tigeciclina no aumenta significativamente las transaminasas. Raramente se puede ocasionar una pancreatitis. Otros efectos incluyen cefalea, anemia, flebitis, hipoproteinemia, neumonía y exantema cutáneo, pero ya en el 2010 la FDA advirtió sobre un mayor riesgo de mortalidad, ya que en un estudio se consiguió un 4%, pero esto fue por el agravamiento de las comorbilidades de base, y ya en 2013 el uso de la tigeciclina se reservó solo para infecciones sin ninguna alternativa terapéutica. Respecto a sus interacciones medicamentosas, podríamos decir que este no interactúa con las enzimas del citocromo P450, pero puede aumentar la exposición de la warfarina ya que este reduce su aclaramiento. Ahora les hablaré sobre los nuevos fármacos que son la eravacyclina y omadaciclina. Estos se aprobaron en 2018 y son derivados de las tetraciclinas, que son la eravacyclina, que es una fluorociclina para las infecciones intraabdominales complicadas en adultos, y la omadaciclina, que es una aminometilciclina para el tratamiento de las IPEC bacterianas agudas y para la neumonía adquirida en la comunidad bacterianas. Ambos fármacos se usan solo para las infecciones confirmadas o muy sospechosas de las bacterias sensibles. Ambos fármacos actúan contra bacterias gram positivas, gram negativas, atípicas o anaerobias. Entre esos tenemos el SARS, el Streptococcus pneumoniae resistente e incluso las enterobacterias con beta-lactamasa de espectro extendido, pero no trabajan muy bien contra las pseudomonas.
Respecto a las dosis, la eravacyclina, su dosis general es 1 miligramo kilogramo intravenoso cada 12, pero se ajusta para hepatopatías graves y uso de inductores de CYP3A, mientras que la omadaciclina son 200 miligramos intravenosos inicial, una o dos dosis, luego 100 miligramos intravenosos o 300 miligramos de uso diario. En la CIPEC se le suman 450 miligramos orales los días 1 y 2 y 300 miligramos diarios después. Estos medicamentos no requieren un ajuste en la insuficiencia renal o hepática, pero sí para los pacientes con anticoagulantes, los cuales hay que disminuir estas dosis para poder administrar los nuevos fármacos. Se recomienda no usar estos medicamentos en la lactancia y menos en el embarazo entre el segundo y tercer trimestre, y en los niños menores de 8 años por un riesgo de alteraciones dentarias y óseas, entre esos descoloración dentaria permanente, hipoplasia del esmalte e inhibición reversible del crecimiento óseo. Gracias.